Una pregunta. De hecho, me permite incluso levantar lo que dijo Pablo, ¿no? Con respecto a que aquí en la facultad hay una formación para el litigio y no para la investigación. Yo no lo aclaré, igual quedó entre líneas. ¿No? Él solo es abogado, Cristian. Hola. Bueno, Sofía y bueno, los chicos, los que vienen de atrás. Después venimos de otro lado y supuestamente igual tenemos más formación metodológica. No obstante lo cual, lo que dirige la atención a nuestro método es, de algún modo, con respecto a la formación metodológica que tenemos, es el fronterizo o limítrofe, y eso ya es una pelea, digamos, en términos epistemológicos o nociológicos incluso. Yo primero. En segundo lugar, justo has dicho la ciencia más dura sería biología. Si vos vieras lo que investigan y cómo se investiga en biología molecular, quedaríamos como unos tiesos nosotros, ¿no? Biología molecular es todo muy fluido y el método, digamos, hay unos patrones, pero luego hay un nivel de creatividad, por decirlo así, muy alto, y comparado con eso los métodos, digamos, de las ciencias humanas, incluso de filosofía, te diría que sería como la zona donde nos movemos en términos de título, ¿no? Historia filosófica. La facultad de filosofía son muchísimo más estrictos con respecto a la definición de objeto de estudio, que por ejemplo en biología molecular está en jaque, porque la definición de molécula o de proteína o de electrón o de lo que quieras es absolutamente inestable y depende de unos protocolos políticos nociológicos que permiten investigar. Pero si no, si hablas más o menos, no te digo en un café, pero ahí al límite de la conferencia de biólogos te van a decir, bueno, no sabemos ni qué es una proteína, no sabemos muy bien qué es un ADN, una enzima ni nada, simplemente armamos un objeto que lo presentamos a la hora del PowerPoint, digamos. Entonces tienen programas de presentación de gráficos de ecuaciones moleculares, por ejemplo. Y ahí ven la molécula que tiene 4 proteínas y te la ponen de colores, pero es el modo de presentarlo, lo cual me lleva al problema de si el objeto preexistía o no. Yo creo que lo de la afinidad electiva viene por el lado de que nuestro objeto es el saber, y la historia del saber. Entonces, se ha escuchado aquí como las investigaciones son objetos que podés, digamos, que podés circunscribir incluso a autoridades, lugares, entrevistas, etcétera, etcétera. Por eso yo estaba contento de que pudiéramos ahora de repente poder generar entrevistas, pero si no, el saber tiene ramificaciones, y de hecho la definición de objeto corresponde a una avatar de la historia del saber. La definición de objeto viene de, digo, Kant, quedamos ahí, poner de Descartes y Kant para acá, la idea de objeto como. Pero eso ya es un problema que tenemos que estudiar. Y nosotros nos preguntamos si sigue habiendo objeto. ¿No? Por ejemplo, la biología molecular, la física cuántica laburan al límite del objeto casi como idea trascendental, es decir, como ilusión. Posta, ¿eh? Te lo digo en premios Nobel de física. Se llama Niels Bohr. Sería la maniobra de Niels Bohr, que se llama principio de complementariedad. Y a partir de eso nosotros pensamos, si por ejemplo, en la práctica jurídica, ¿qué pasa si es predominante la noción de objeto en términos de prueba, por ejemplo? ¿O qué pasa si la noción de objeto se difumina? Y aparecen, creo que, muchos de estos problemas que han planteado aquí los colegas, ¿no? De quién es, ¿no? Hay un niño, la panza, el útero lo puso tal, pero en realidad viajaron, hay turismo. ¿Cómo te decomiso un órgano? ¿No? ¿Qué hago? Eso a su vez nosotros lo pensamos más cibernéticamente, ¿no? Como teoría del sistema, cómo se hace, ¿no? Había un brasilero que presentó en el colegio Simondón, no me acuerdo de la expresión, pero había salido la noción de bebé torrent, ¿no? Digamos, dado el problema de la unidad del torrent, Tiago Mantas, y él trabaja sobre bancos de semen, etcétera, etcétera, y la dificultad en atribuir una identidad fija a alguien o algo que nace. Bueno, todo eso hace que, no sé si te respondí, no, el objeto no estaba
digamos que lo dijeron varios, no tienen no hay hipótesis. Si bien ponemos hipótesis, cuando hay que poner el proyecto, hay como una duda. Foucault le llamaría una emergencia, ¿no? Algo que te llama la atención, y eso que nos llama la atención, bueno, lo vas juntando a ellos, lo juntas por aquí, lo juntas acá, y a su vez organizas la emergencia o la duda como hipótesis, y a medida que vas avanzando encontrás un carril, vas viendo como un encauzamiento de eso en hipótesis, subhipótesis o objetivos. Pero el objetivo, no sé si los demás concuerdan, pero porque el objetivo lo conoces bien, cuál es cuando estás terminando. Y muchas veces hay, como en el caso de ustedes, ¿no? Hay que en un momento dado hay que rebobinar, decir, íbamos a hacer una entrevista a ellos, me parece que no, por un problema práctico tal vez, pero el problema práctico, técnico, te muestra de pronto que teóricamente tenías que cambiar algo también. No, si entrevistamos a los pacientes no van a decir nada. ¿Dónde está el foco del problema? ¿Dónde estás guiando? Una pregunta buena. Pero bueno, eso requiere en general algún tipo de multidisciplinaridad o interdisciplinaridad o meta o más allá de las disciplinas. Más allá de que todos sean abogados o politólogos en el lugar, en el proyecto, la formación de cada quien se va como... De repente yo no te digo que soy biólogo, pero no hice un curso, pero tuvimos la entrevista, no sé si tuvimos que entrevistar a embarazo, entrevistas médicos, vas aprendiendo. Por supuesto, la facultad no te forma en esto porque está orientada al litigio, tal vez, pero no sé si cualquier otra facultad te orienta. No sé si las facultades sociales nos han orientado a nosotros, que somos sociales, hablando con los muchachos de Germani, hay mucha tela y conflictos. Cuanto más saben, peor. Porque, bueno, hay metodología 1, la sub 4, la sub 8. El otro día estuve con, lo que se llama estudios de controversia studies, que puede ser muy interesante también aquí. Y nada, eso se lo están inventando. Para tentarle. Bueno, tenemos tiempo para una o dos preguntas más, si quieren. Yo quiero para el grupo de Lucila. Tuyo también. Luciana. Ustedes lo que hacen es restitución de menores que, o sea, el estudio era restitución de menores que hayan nacido a través de maternidad subrogada. No, son dos subasí distintos. El primero que ya finalizó Ahora era el entiendo. 2013, Porque que ya eran me había- bases legislativas en temas de restitución internacional de menores. Y el segundo BASIC, que es el que iniciamos hace relativamente poco, es sobre filiación y en temas de maternidad subrogada. Bien. No, en realidad es una pregunta de opinión, sería, no estoy totalmente en tema con el tema de la reforma que hay ahora del código, pero digo, ¿sería viable en Argentina o están de acuerdo o no con lo que se, en teoría, sancionaría? A ver, lo que pasa es que en realidad, son dos cuestiones distintas. Habría que diferenciar un par de cuestiones. Una, que en realidad el proyecto de 2012 incorporaba en la parte, digamos, del derecho de familia, digamos, o sea, interno, por así decirlo, en una parte de derecho internacional privado, incorporaba un artículo sobre el tema de la gestación por sustitución con esa denominación, que lo permitía, pero bajo toda una serie de condiciones, quizás una de las más significativas es que necesitaba autorización judicial previa. O sea, hay una intervención estatal previa para que se pudiera llevar a cabo la práctica, y además había otros requisitos vinculados a la eventualidad de alquiler, respecto a, digamos, los que tenían vocación procreacional, por así decirlo, como el proyecto lo denominaba y demás. Ese artículo, hasta, digamos, lo que se sabe es que en realidad no quedaría, si se aprueba el proyecto, ese artículo fue uno de los artículos que fue vetado, por así decirlo, y que no quedaría incorporado en el código si se aprobara el contrato. Con lo cual es muy factible que nos quedáramos con la situación actual, es decir, no hay norma que contemple ni sí ni no la gestación por sustitución. Hay otros países que, digamos, que lo admiten con diversos grados de requisitos, más o menos flexibles, y otros países pocos que expresamente lo prohíben. El típico ejemplo clásico es España, porque es con el que se han dado algunas dificultades y demás, y otros países, la mayoría como el nuestro, con proyecto, sin proyecto posiblemente, que es que no dicen nada. Y ahí, digamos, hay digamos, en ese sentido, dos diferentes opiniones que se pueden adoptar. Una, creo que, digamos, tenemos cierta, digamos, la hipótesis, como quien dice, digamos, respondería en principio
a la cuestión incluso hasta de opinión, y otra no tenemos, o tenemos distintas opiniones formadas, pero son muy personales y que no provienen de una investigación. Esto último con respecto a si legislar o no sobre maternidad subrogada, o sea, permitir o no la práctica en la Argentina realizada en los hospitales públicos argentinos o en clínicas privadas, o sea, cuestión de a nivel interno doméstico. Entonces es una cuestión sobre donde entran todas las cuestiones, obviamente, a jugar, digamos, de diversa índole. Tenemos ustedes obviamente también trabajan, que no trabajan en el proyecto, pero seguramente trabajan en Plaza de Derecho a la Salud y demás. Y la otra cuestión, que es la que sí nosotros tenemos una opinión, digamos, más formada, que tiene que ver con, digamos, prácticas que se realizan en el extranjero, el niño nació y lo que se solicita es el reconocimiento de los efectos de, digamos, de la maternidad subrogada, del acuerdo de maternidad subrogada que se cumplió, que el niño ya está y que de pronto está reclamando alimentos o en un futuro derecho sucesorio, o simplemente, digamos, que sea registrado en nuestro registro civil de las personas, o que se reconozca la nacionalidad argentina, ¿sí? O sea, todos esos efectos derivados o vinculados al estado migratorio, ¿sí? Sobre eso la opinión que tenemos es que, digamos, ante los hechos, por así decirlo, consumados, en realidad que consideramos que en pos del interés superior del niño lo más, digamos, lo más loable o lo más prudente sería el reconocimiento. Una pregunta sobre Sí. eso. Usted, la intervención de un juez. Sí. Como tutelar, digamos, ¿tendría que tener una autorización judicial o sería simplemente la notificación? No, en realidad, de acuerdo a lo que estaba en el proyecto, que posiblemente no haya nada, pero estaba en el proyecto, era una autorización, digamos, después una intervención del juez, no una mera comunicación o le notifico, sino que realmente, digamos, fuera el juez el que también examinara todos los otros criterios que tenían que ver con las edades, de, digamos, o sea, que la madre de alquiler, como se lo llama usualmente, debía ya tener hijos, o sea, no podía ser una persona que nunca hubiera pasado por un embarazo, tenía que tener determinados parámetros de edad. No estaba claro todavía en el proyecto, pero esto se ha sometido a una reglamentación posterior, que fue una cuestión que se cuestionó mucho, porque bueno, probamos esto y después la reglamentación se hace, no se hace y cómo se hace, pero lo que queda un poco pendiente era el tema de sí, digamos, había que estar, digamos, que la práctica en principio debe ser solidaria, o sea, no tiene que ser oneroso, con lo cual también la intervención del juez para, obviamente, controlar eso. Ahora, ¿quién, si no tiene un grado de parentesco, sí, puede ser un grado de amistad, pero también el grado de parentesco no se involucraría en una cuestión así si es totalmente solidaria. Ahora, en principio, la tendencia era, para deslindar bien, digamos, el derecho a la identidad y demás, digamos, que fue una persona ajena al entorno familiar, incluso hasta, decían algunos, al entorno, digamos, más ampliado, incluimos amistades y demás. Sí, entonces, bueno, pero... Digamos, un concepto solidaridad muy extendido en ese caso. Claro, tal cual, se ha extendido, y el tema es, digamos, o sea, si se lo quiere, es una persona totalmente ajena al grupo familiar y afines, y probablemente o va a quedar en letra muerta o va a haber un dinero que va a pasar por otro lado. Entonces, como la verdad había tantas dudas y digamos, tantas cuestiones, como decíamos, éticas en juego y no había nada muy claro, obviamente la iglesia se puso recientemente, desde ya, esto hizo que fuera uno de esos artículos, es el tema de la paternidad por muerte, no nos metemos en eso, pero también estaba, que fueron eliminados como para zanjar, digamos, y para seguir adelante con la aprobación del proyecto. Algo que igualmente todavía no sucedió ya por otras cuestiones, pero esos temas vinculados a cuestiones de familia y demás, de la relación humana asistida, se intentaron, digamos, hacer un acuerdo, una solución de compromiso, pero los intereses en juego sí se eliminó. Hay que decir que la admisión de la figura estaba, efectivamente se mencionaba con ese nombre y se admitía, pero al requerir una autorización judicial expresa y previa, que controlase, no discrecionalmente, sino que controlase específicamente todos los requisitos que se establecían en ese mismo artículo, que gratuidad, máximo, todos los parámetros que comenta Luciana, lo cierto es que en la práctica iba a ser bastante, no imposible, iba a haber casos, pero no iba a ser tan sencillo, no era una liberalización total de la cuestión. En materia de derecho internacional privado, además de ser obviamente elementos de orden público interno, es decir, que las partes no iban a poder convenir dejando de lado esas disposiciones, también se prevía expresamente en la última parte del proyecto, que se ocupa de disposiciones de derecho internacional privado, puntualmente en la parte especial de filiación, los erigía por remisión expresa en vallas de orden público internacional, es decir, que tampoco se podría, si la gestación por sustitución se celebró en el extranjero, en caso de que no se hayan
cumplimentado con la totalidad de esos requisitos del derecho interno, tampoco se podría, en principio, reconocer. Claro que también entra en juego el interés superior del niño, el derecho a alimentos, el derecho a una nacionalidad, etcétera, etcétera, con lo cual la problemática es compleja. Lo cierto es que en estos temas uno lee distintos autores y demás, y se dice mucho el argumento, ya en el segundo aspecto, en el que no entramos tanto, que es más de opinión personal, en ese ámbito se dice, en realidad, si esto ocurre, sería más conveniente que el derecho lo regule de alguna manera y no que lo prohíba, porque en definitiva va a pasar. En realidad, con una legislación que lo admite, pero con tantos requisitos, creo que cabría la misma pregunta, es decir, el derecho dice que debe ser así, así y de esta otra manera. Ahora, en la práctica, ¿no va también a ocurrir como, digamos, consuetudinariamente las personas quieran que pase, aunque no sea por la vía de la legalidad? Bueno, es el tema, digamos. Queda lugar para una última pregunta, si quieren. Tenemos hasta las 8 el salón, así que si no, podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos, expositores y concurrentes. Creo que estuvo muy interesante, así que... Bien.